100.9 FM. Radio Jaimar en Carhuaz 107.7 FM. Fuerza Popular se ha convertido en la primera fuerza política en el Congreso de la República. Somos el partido que está dirigiendo 3 regiones en estos momentos y tenemos el gran respaldo del pueblo peruano. Muchísimas gracias a la señora Fujimori por esa respuesta, ese uso de este minuto para su réplica. Toca para su exposición el turno al señor Miguel Hilario de Progresando por el Perú. 1 minuto y medio. Adelante. Durante mi gobierno promoveremos el crecimiento económico de la siguiente manera. Reactivaremos la inversión minera con 2 condiciones: que las comunidades sean accionistas, respeto a los derechos humanos y medio ambiente. Atraeremos a 10 millones de turistas al año promocionando nuevos destinos turísticos. Impulsaremos la agricultura orgánica en alianza con las comunidades nativas y campesinas. Invertiremos en infraestructura de transporte, servicio de agua y desagüe para todas las comunidades en el Perú. Combatiremos la corrupción que roba el desarrollo del país. Tenemos que comenzar con la cabeza. Por eso propongo la eliminación de la inmunidad del presidente y de los congresistas. El Contralor General debe ser elegido por voto popular. La sociedad civil, es decir, el quinto poder, debe tener un rol fiscalizador por la ley y las autoridades. Muchísimas gracias. 30 segundos tiene la señora Fujimori para comentar o preguntar. Un poco la memoria, porque obviamente algunos ya deben haberse olvidado, pero Hilario, ¿quién se va a olvidar justamente de Miguel Hilario Escobar, que está con nosotros? Va a dar una charla. Bien, vamos a dar un poco el perfil también para su conocimiento. Él ha estudiado economía en la Universidad Estatal de California, en Stanford. Ha realizado también maestrías en política y antropología. Se ha doctorado en antropología. Y bien, está justamente aquí en la ciudad de Huaraz para dar una disertación académica. Su especialidad es economía, así es que vamos a tener el gusto también de tener esta entrevista, algunos aspectos importantes acerca de su labor. Don Miguel, muy buenos días, bienvenido a Visión Informativa. Edgar, muy buenos días. Walter, muy buenos días. Un placer de estar con ustedes esta mañana. Bien, no le ha chocado el frío, ¿no? Para un poco distensionar la charla, don Miguel, ¿no? Bueno, el frío siempre es bueno para el ser humano, así que... Sobre todo para el cerebro, por eso es que andan con cabeza caliente, ¿no? Así es. Bien, don Miguel, a ver, nuestro país atraviesa una coyuntura, no sé si delicada, no sé si crítica por el tema de los congresistas. Obviamente la participación, el clamor popular y el presidente que medio que quiere hacer caso al pueblo, medio que quiere medir al Congreso, o habrá cierto temor. Lo cierto es que lo que más me indigna es que los congresistas, cuando es con ellos, dicen que no, que el pueblo no tiene nada que ver aquí, el pueblo puede ver muchas cosas, pero cuando hay elecciones, y justo veíamos el debate con usted, recordando esos debates, ahí sí buscaban al pueblo. ¿Por qué este cambio interesado, digo, de usted o los políticos? Porque desgraciadamente todos estamos metidos en este saco, don Miguel. A ver, reflexionemos sobre ese punto inicial. Bueno, es una buena pregunta, Walter. Básicamente en el Perú tenemos un estancamiento político y económico, justamente porque los líderes políticos, ya sea en el Ejecutivo y también en el Parlamento, han perdido la visión, han perdido el norte, han perdido la conexión con el pueblo. O sea, democracia es una palabra griega que significa de que el poder emana del pueblo. Y también el pueblo se ha olvidado de que tiene el poder. La primera cosa que tenemos que hacer es despertar a la población para que puedan entender y accionar de que nosotros los miembros, los ciudadanos del Perú, tenemos en nuestras manos el futuro del Perú. Entonces, nosotros hemos elegido a los gobernantes, pero también tenemos el deber ahora de votarlos para poder renovar la política en el Perú y de esta manera tener un norte claro en educación, en crecimiento económico y sobre todo
la lucha contra la inseguridad en el Perú. Pero claro, usted dice que han perdido el contacto con la gente. ¿No será más bien que nunca la tuvieron? Solamente usar una pantalla por elecciones, ¿no? Con sus tuppers, con dinero, etcétera, etcétera. No tienen sensibilidad los políticos, más los que están en el poder, don Miguel. No, es cierto. O sea, los políticos siempre han tomado una forma utilitarista a todos nosotros. O sea, ponen un tupper, 50 soles, un kilito de arroz y cada 5 años. Una cajita de fósforo. Y cajita de fósforo, ¿no? Y eso es la propuesta. Entonces yo creo de que nosotros tenemos que despertarnos y decir de que el poder del pueblo que emana de todos nosotros tiene que reenfocar, se tiene que reenfatizar para decir de que, señores, ¿sabe que ustedes no están trabajando para el pueblo? Por lo tanto, necesitamos que ustedes se vayan, todos. Así es, para las nuevas elecciones. Don Miguel Hilario, claro, mi colega tiene mucha razón, hay un hartazgo que se vive en la población, pero también habría que ver autocríticamente, por ejemplo, se ha planteado una serie de reformas de carácter político, pero estas no se han dado. Es decir, con estas reglas de juego, ir a una elección sería volver, digamos, al mismo sistema, es decir, vamos a seguir cometiendo ese error de elegir. El señor Martín Vizcarra no fue elegido por la población, él llega gracias a esta situación de la vacancia, es decir, elegimos tan mal la población, ¿qué debe cambiar respecto también a la forma como elige la población? Por ejemplo, yo veo que su hoja de vida es impecable, ¿no? ¿Por qué no elegimos a una persona que tenga estudios, posgrado, que esté preparado? Como usted ha tomado el ejemplo de los griegos, ¿no? Los griegos decían que los sabios debieran estar en la cúpula del triángulo del poder porque ellos nos van a orientar, pero no pues estas personas que muchas veces son aventureros o que no tienen ni siquiera una trayectoria en la forma de hacer política para que al menos asuman esa responsabilidad. Totalmente de acuerdo. O sea, el asunto es de que, bueno, de acuerdo a una encuesta de Transparencia Internacional, el 79% de los peruanos aceptan de que los políticos sean corruptos. Es así de que dice, mira, con tal de que los corruptos hagan obras por aquí y por allá, está perfecto, está bien. El 79%. O sea, los políticos nos han hipnotizado para aceptarlo tal como son. 1, 2, y nosotros, los electores, también somos cómplices de eso. Entonces, es importante de que podamos despertar, ¿no? A nivel intelectual, académico y sobre todo a nivel cultural para decirle no más a los corruptos en el gobierno local, regional y nacional. Pero todo eso comienza con una inversión en la educación. Actualmente, por ejemplo, en el Perú invertimos solamente 4.4% de PIB en la educación. Es por eso que yo había propuesto de que tenemos que invertir el 10% de la plata que tenemos en educación, para la investigación científica, para pagar bien a los maestros, no para pagar bien a los catedráticos y de esta manera crear nuevos ciudadanos que conlleven a un despertar nacional para tener gobernantes sanos a nivel local, regional y nacional. Así es. Bueno, eso es importante, ¿no? Una revolución educativa que usted está planteando, pero también el tema de la corrupción se ha institucionalizado tanto que nos hemos vuelto pues una sociedad muy permisiva. Eso de que usted manifiesta, no importa que roben, pero que hagan obras, hace ver también a qué grado hemos llegado. Pero, ¿cómo revertir toda esta situación? Alfonso Quirós, en su libro sobre la historia de la corrupción, narra, inclusive, digamos, hecho todo un estudio de cómo la corrupción casi aparece con la época republicana. Cómo cortar esa situación que se ha venido repitiendo año tras año, gobierno tras gobierno. Mira, justamente Quirós es el primer historiador económico del Perú que narra todo eso, lo que está mencionando, y yo diría de que, o sea, la corrupción de la economía en el Perú comienza en el saqueo inicial, en la entrada de los españoles en el Perú. O sea, ese saqueo en la colonización, ese saqueo en la etapa republicana, eso perpetúa actualmente. O sea, cuando hablamos de la corrupción en el Perú, cuando hablamos de robo económico en el Perú, básicamente en términos criollos es el saqueo económico y financiero de la plata de todos los peruanos. Entonces, eso es uno. Dos, la pregunta es, ¿qué implica todo eso? Justamente mañana voy a hablar, tengo un dato estadístico muy importante que solamente muestra lo que eso significa para todos nosotros. Pero una cosita más al respecto.
cuando hablamos de la economía y la corrupción en el Perú, hablamos las pérdidas económicas que el Perú sufre. Por ejemplo, se argumenta de que unos estudios del Banco Mundial y del Banco Interamericano muestran de que el Perú pierde el 5% de PBI en la corrupción. Pero también mi estudio muestra de que, por ejemplo, una obra que cuesta 100.000 soles, vamos a decir, realmente, o sea, que cuesta 100.000 soles, lo repiten 2 veces más. Lo hacen de que sea 300.000. Vamos a decir, una escuela que cuesta 100.000 soles, en la corrupción se lo llevan 200.000 más. Eso hay que añadir los diezmos, ¿no? Los consabidos diezmos, que a veces ya no son diezmos, sino son mucho más. Exacto. Entonces, es importante de que la población sepa de que el robo agravado de los empresarios corruptos, de los políticos corruptos, afectan directamente el desarrollo del país, afectan la educación del país, afectan la creación de empleo, afectan la creación o la construcción de hospitales a nivel nacional. Sí, eso está claro, ¿no? A nivel de nosotros que leemos algo, aunque sea un periódico, lo sabemos seguramente, pero ¿cómo hacer entender a la población, ¿no? ¿Y dónde está la responsabilidad y el papel del político? O sea, obviamente, usted hablaba de la educación, todos nos quejamos de las consecuencias, pero nadie ataca al problema inicial, que es la falta de atención en educación. Nos quejamos de un feminicidio, de un robo, pero en educación nadie le da importancia. Usted hablaba de un presupuesto, pero ¿qué papel cumplen los políticos para educar a la población? No hay vida activa política, solo aparecen cuando hay elecciones o cercanos a ello. Luego no sé dónde están, no los vemos, don Miguel. Es por eso de que usted mencionaba de que hay un gran divorcio entre los políticos a nivel local, regional, nacional y con la población. Y también es importante mencionar de que la población es cómplice de ese proceso. Porque como decía, de que el poder emana de todos nosotros, pero nosotros nos hemos olvidado de que el poder emana de nosotros. Claro, y ahí estamos hablando un poco de la ciudadanía, es decir, cómo es que empoderamos nuevamente a ese ciudadano que ha sucumbido, digamos, al populismo, a lo que viene a ser la entrega de tuppers. Es una práctica de fujimorismo, pero que subsiste. A mí me causa escozor ver que todavía como preferidos o como probables candidatos figure todavía la señora acá. O sea, ¿dónde estamos? Estamos viendo toda una situación de crisis a la cual nos ha llevado este Parlamento bajo el mando de esta señora que está encarcelada, y sobre todo de que se está pensando más en el tema, digamos, de interés político grupal, pero no se está poniendo al país por delante. Tenemos problemas que tienen que ver con la pobreza, la anemia, la desnutrición, la falta de empleo, y lamentablemente pues pareciera que nuestros políticos están en otro mundo. Entonces, esa perspectiva, usted como economista, ¿cuál sería realmente el planteamiento? Porque todavía seguimos considerados como un país primario exportador. La minería, usted lo ha señalado, solamente produce un 4.7% del Producto Bruto Interno, pero sin embargo, solamente estamos viendo que se están generando proyectos alrededor de la minería, pero se está dejando de lado otras actividades económicas que muy bien pudieran, por ejemplo, generar más empleo para los peruanos. Exacto, vuelvo, en el caso de Ancash, ¿no? O sea, el año pasado la INE muestra de que el crecimiento económico de Ancash, el PBI, ha sido 7.7%. Y eso está obviamente correlacionado a la incrementación de inversión en el tema minero, más que todo de cobre, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, también sabemos de que el 49% de la contribución de la economía en Ancash es el tema minero. Entonces no se ha diversificado la economía. Es por eso de que yo sigo creyendo de que tenemos que diversificar la macroeconomía en el Perú. Es decir, tenemos que pasarnos de una economía extractivista a una economía de turismo. Por ejemplo, en el caso de España, ellos reciben 80 millones de turistas al año. Nosotros recibimos solamente 3.5 millones de turistas. Y eso que tenemos más bondades turísticas nosotros, ¿no? Imagínense, o sea, la belleza en Ancash, la belleza en Huaraz. O sea, ¿quién no quiere venir acá? Pero no hay infraestructura. Entonces, tenemos que invertir en la infraestructura. Tenemos que construir supercarreteras. Tenemos que invertir en la construcción de aeropuertos. Tenemos que invertir en la seguridad ciudadana para que los turistas europeos, asiáticos y norteamericanos puedan venir acá. Claro, pero es una propuesta interesante, don Miguel Hilario, reiterando, gracias por su presencia aquí en el programa. Pero sin embargo, otra vez mi pregunta de manera insistente es, ¿no? ¿Por qué
se es tan cambiante de la oferta electoral, de la propuesta de campaña, cuando se está a punto de aplicar, ¿no? Todo el mundo promete y algunas veces promete lindo, ¿no? Ese enamorador, pues, las propuestas. Pero miren, ejemplos de sobra. Y no lo voy a comparar con los que están ahora en poder, los que han pasado, pero hay de sobra. Con los alcaldes a nivel local igual, ¿no? Prometen de todo y mire cómo estamos, ¿no? O sea, por eso creo que parte de la desconfianza nuestra, parte de una desconfianza y se afianza aún más el tema del rechazo popular, pero vuelva a generarse expectativa de repente falsa con otras elecciones, don Miguel. ¿Cómo hacerle entender a esa gente que ya aprenda a razonar, aprenda a votar mejor, o en todo caso, si no vota mejor, que en lo posible trate de equivocarse menos, pues no pensar más de repente en un plan, en alguien que sienta y sufra como él, y no realmente un parlanchín que siempre nos florea y luego nos abandona, nos ningunea, como el señor Bruce, que dijo: no necesitamos un provinciano o un serrano para completar la lista. Y mire, ese es el sentir real. Exacto. De los políticos actuales, ¿no? No sé si usted se siente indignado por eso, pero bueno, pues Bruce es, pues, ¿no? Bruce. No, totalmente con tu análisis, Walter. O sea, yo creo de que todavía hay como 3 tipos de peruanos, ¿no? Peruanos de la costa, de la sierra y de la selva. Entonces, los peruanos que somos de la provincia, en este caso yo soy de la selva, de Ucayali, es como dijo ya el señor que falleció, somos ciudadanos de segunda clase. Entonces, yo creo que tenemos que nosotros entender y actuar de que nunca seremos ciudadanos de segunda clase, sino somos ciudadanos de primera clase. Y cuando podamos tener una reconciliación nacional en términos étnicos, recién podemos nosotros saber y entender de que todos tenemos que luchar contra la corrupción, todos tenemos que trabajar para que tengamos una educación de calidad, todos tenemos que trabajar para que tengamos seguridad ciudadana, sobre todo, todos tenemos que trabajar para que tengamos un gobierno que funciona. Si eso no se logra, te digo así honestamente, Walter, de que vamos a seguir trabajando, esperando de que los gobiernos puedan tener una performance política que conlleve al desarrollo económico, ¿no? Pero hay que entender de que el poder emana de todos nosotros. Tenemos que leer un poquito más, como decía, mira, ya no más recibir los tapres, sino hay que recibir las propuestas de economía, la propuesta de la seguridad ciudadana, la propuesta de educación. Exacto, ¿no? Entonces, yo quisiera pedir a toda la población en Ancash, en Huaraz, que nos lean, que nos sigan un poquito, de que el desarrollo, el crecimiento del país comienza obviamente en la educación. Si queremos un país de primer mundo, tenemos que invertir en la educación. Efectivamente, es el punto de partida. Usted que es provinciano como nosotros, yo siento, sin ánimo de ser Vizcarra lovers o algo así, yo siento que Vizcarra, con todos los errores que pueda tener, con las cosas que incluso que nada está haciendo casi por el país, siento que nos representa. Ese pechador, un provinciano que no se chupa, que le hace frente al abuso del Congreso. Y usted seguramente ha recorrido varias provincias, ¿no? Como político. ¿Qué sentir ha captado de la gente? ¿Es lo mismo que siento yo, que siente usted y que lo exterioriza el señor Vizcarra? Y ojo que mira, ahí hay también una especie de populismo, ¿no? de la gente. Tú dile algo, tribunero, te aplaude, ¿no? Pero ¿cómo aprovechamos ese contacto, ese feeling con la gente para hacer entender que es bastante importante la educación, y a partir de ello aprender a discernir, diferenciar, al menos a elegir mejor, pues, a nuestras autoridades, a nuestros representantes, don Miguel? Mira, lo que yo pude notar es de que en la costa sierra y selva la población quiere acceso y oportunidad. Sin importar la etnicidad, si son de la costa, la sierra y de la selva, quieren acceso a oportunidad para la educación, quieren acceso a oportunidad para el tema de finanzas, microfinanzas, para el crecimiento económico. Entonces, si a un provinciano se le da la oportunidad y acceso para estudiar en las mejores universidades del mundo, para que tenga acceso a las finanzas, yo estoy muy seguro de que vamos a ser un país diferente de aquí a 5 a 10 años. Pero solo pedimos acceso a oportunidad. Pero para tener acceso a oportunidad tenemos que tener el poder político a nivel local, regional y nacional. Sobre todo, gente honesta, gente trabajadora y gente que tiene visión del país. Y yo creo que Vizcarra en ese sentido podría, pero lamentablemente está perdiendo la oportunidad histórica de hacer.
invertir en educación, de estar amarrado con la población, de luchar contra la corrupción, de luchar contra la inseguridad, pero por una especie de supervivencia política, está dejando esos temas tan importantes a un lado. Exactamente, a las 7 de la mañana con 38 minutos está en estudios Miguel Hilario Escobar, que hoy va a tener también un importante hoy, ¿no? Mañana, perdón, en la Casa de la Cultura. Atención, 5 de la tarde, ¿no? Casa de la Cultura, usted va a tener la posibilidad de conversar con él, de escuchar su ponencia, su exposición. Termino con 2 puntos que me parecen también son fundamentales. En el tema regional se está impulsando desde hace varios años, don Miguel, la integración macrorregional, ¿no? Y está no solamente Casma, Huaraz, Huari, Monzón, Tengo María, sino también Ucayali. Entonces, ¿cómo ve ese proyecto? ¿Hay posibilidad realmente que esta integración pueda resolver estos problemas de falta de crecimiento? Por ejemplo, usted se ha convertido en la esperanza no solamente de la Amazonía, sino también del Perú profundo, que ahora está justamente pidiendo un cambio respecto a la mirada centralista que tiene la capital sobre el Perú profundo. Pero por otro lado también hay estas posibilidades de crecer. Los científicos acaban de confirmar de que si esto del cambio climático avanza, nos quedaría solamente la zona selva para poder, por ejemplo, sobrevivir, ¿no? Si sigue la cuestión de sequías, la sierra, la población de Ancash tendría que virar hacia la zona selva. Y parece que nuestros políticos no lo tienen muy claro esta situación. Usted que viene de esa zona, ¿qué aspecto se debe afianzar respecto a esta ansiada integración macrorregional? Mira, es buenísima pregunta, Eder. El asunto es de que a nivel mundial y a nivel nacional hay una situación muy preocupante, lo cual es de que los recursos naturales no son eternos. Entonces es por eso de que las Naciones Unidas ha planteado lo que se llama el desarrollo del milenio. También ha planteado la Agenda 2030, donde se habla mucho de un desarrollo sostenible. Es decir, de que tenemos que nosotros utilizar los recursos existentes, pero también tenemos que garantizar de que las futuras generaciones puedan tener acceso a esos recursos. Entonces, un gobernante a nivel nacional, un gobernante a nivel regional, tiene que tener claro esos nuevos conceptos, tiene que tener claro de que hay un consenso internacional de buscar un desarrollo sostenible. Y quiero recordar rápidamente lo que decía Adam Smith en términos de riqueza de las naciones. Él argumentaba, por ejemplo, Edgar, de que la riqueza de las naciones o de las regiones comienza en comercio interregional y el comercio internacional. Entonces, para mí, yo creo que es muy importante de que en el Perú comencemos a fundamentar, a hablar y sobre todo adoptar nuevas políticas o geopolíticas que conlleven a una colaboración de la costa, sierra y selva para poder tener la ventaja comparativa. Es otro término que argumentaba Adam Smith. O sea, sí, la selva tiene la ventaja comparativa, vamos a decir, de exportar madera, entonces hay que trabajar en ese rubro, ¿no? Si en la sierra tenemos la ventaja comparativa de poder exportar papas, hay que trabajar en eso. Ayer hablaba con un señor, la tendita como 5 cuadras de acá. El señor me contaba de que él tiene 30 hectáreas, por ejemplo, de eucaliptos, y ahora no puede vender porque ya no hay demanda. Entonces yo le decía, mira, ¿por qué no se puede hacer cabañitas así tipo europeo? Porque los europeos quieren quedarse en un lugar ecológico que conlleve a una especie de satisfacción espiritual para ellos. Entonces tenemos que repensar lo que es el desarrollo, tenemos que repensar lo que es el crecimiento económico, tenemos que repensar lo que es la cooperación interregional y tenemos que repensar en cómo poder llevar nuestros productos culturales y de recursos naturales fuera del país, pero transformados, no solamente productos brutos. Así es. Bueno, vamos finalizando esta interesante entrevista. Resulta que aquí en Ancash estamos un poco desilusionados. Nuestro cholo sano y sagrado terminó, pues, como ya todos sabemos. Dicen, hay cierta similitud, aun cuando debemos saber de que Toledo es una cuestión más postiza, más fingida, como lo dice el mismo Jaime Bailey en su obra también, cuando desnuda al candidato de Alejandro Toledo. Él vivió hace muy poco en Cabana y luego estuvo en Chimbote y de ahí se fue a Estados Unidos. También se casó con una gringa, me dice. Bueno, hay similitud
usted vuelve a su tierra, vuelve al Perú, vuelve a la Amazonía, vuelve a su comunidad de Caimito para justamente devolverle todo aquello que le ha dado con esa diversidad, con ese planteamiento, con esa formación para cambiar este país que necesita de sus mejores hijos, pero que nos hace pensar que no podamos tener otro Toledo, nos indican. ¿Qué diría usted a la población frente a esta apreciación que todavía es reciente por todo lo que ha acontecido en nuestro país? Buenísima pregunta, aprecio mucho la pregunta. Mira, lo que la población quiere en sus líderes es gente honesta, gente trabajadora y sobre todo gente humilde, ¿no? Gente que tiene un espíritu de servicio, por un lado. Por otro lado, en el caso mío, sin ser mesiánico y sin ser, o sea, sin tener una humildad falsa, mira, a mí me pagan $13,000 mensualmente como funcionario del BID de Naciones Unidas, ¿no? Y en Estados Unidos. Yo he regresado hace 3 años atrás en el Perú y estoy trabajando como docente en la Universidad Intercultural del Perú, en Pucallpa, y me pagan $1,400. Entonces, o sea, repito, sin tener una humildad falsa, yo estoy haciendo un gran sacrificio para estar, porque amo al Perú, amo a la Amazonía, amo a la sierra, amo a la costa, y yo quiero dar la misma oportunidad educativa a un niñito de la zona andina, a un niñito de la Amazonía, a un niñito de la costa. Yo quisiera, de aquí a 20, 30 años, de que nuestros niños de la costa, de la sierra, de la Amazonía, tengan la misma oportunidad educativa, y yo creo que si hacemos eso, el Perú será grande y será la luz para América Latina. Bien, felicitaciones y éxitos en esta estancia. Ha tocado usted un tema muy sensible para nosotros, que es el tema de la identidad, ¿no? Hemos visto recién en estos Juegos Panamericanos que es una pena, ¿no?, que la gente de fuera reconozca más nuestra cultura, nuestra diversidad, que los mismos peruanos. Pero bueno, estamos en ese proceso. Creo que en la medida que entendamos esto de la interculturalidad, de la pluralidad, de nuestra diversidad cultural, recién vamos a tener un país realmente, digamos, unido orgánicamente y sobre todo con propuestas como la que usted nos viene haciendo llegar. ¿Algo más que agregar? La invitación también, obviamente, a este evento en la cual van a participar la población, que sé que está también muy interesada por lo que ha escuchado en esta entrevista. Utsaco Edgar y Utsaco Walter icha mato irak acá mato no voy a copi mato invitan a copi askari ve hati no con Utsaco warasina Utsaco itankachu Utsaco mato irak acá no ninkaka o no akinka. Estoy hablando en mi idioma shipibo con Ivo, lo cual, o sea, en comparación con el amigo Toledo no habla quechua, creo. Entonces no, estoy diciendo muchas gracias, hermano Edgar y Walter, por la invitación, y también estoy dando un saludo cordial a todos los hermanos de Ancash y pidiéndoles que analicen de que tenemos el poder en nuestras manos para cambiar el destino del país. Y muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Justamente ha estado con nosotros Hilario, atención, Escobar, ha estado con nosotros también el ex candidato y sobre todo ahora con esta propuesta que nos trae, vamos a repetir la invitación entonces de Miguel Hilario Escobar para este evento en la Casa de la Cultura, 5 de la tarde, mañana están cordialmente invitados. Exactamente las 7:46 de la mañana.